Bienvenidas un lunes más a Radio Almenara en la 106.7. Recordaros que no odiáis los lunes. ¿Odiáis el capitalismo? Cuando tengáis dudas en un grifo, a derecha, aprieta. A izquierda, ¡guau! Y nuestro enemigo es el poder, el que hay detrás de los gobiernos. Expropiese. El capitalismo, saben ustedes que siempre lo digo, es incompatible con la vida y por eso soy comunista. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y torturados por la dictadura a poder hablar. Ese es lo que les puede hacer. Expropiese, señor alcalde. ¿Por qué no lleváis dispuesta contra toda villanía una hoz de rebeldía y un martillo de protestar? Expropiese. No odias los lunes. Hola, ¿qué tal estáis, Miguel, Carlos? Muy bien, ¿y tú? Muy buenas. ¿Cómo estáis vosotros? Bien. Bueno, también está Iván, que Hola, hemos Iván. intentado que dijese hola, pero no quiere decirlo, aunque lo dice 74 veces al día. Seguro que a mitad de la presentación nos lo dice por ahí. Es que no quiere decirlo porque se ha quedado impresionado con una cosa que hemos visto al venir. ¿Qué habéis visto? Que hacía muchísimo, porque esto cuando nos mudamos, vimos las obras de la A5, lo del túnel en la A5, ¿Sí? lo En seguíamos directo. a diario. O sea, podíamos tener una parte de programa en televisión española o en Telemadrid, mejor dicho, hablando de esto. Y ahora que hacíamos bastante que no pasábamos por ahí, hoy hemos venido desde Alcorcón en coche pasando por allí y la verdad es que hemos visto una pedazo montaña de arena. Pero es que no os la imagináis, es que es impresionante, nos hemos quedado impresionados. ¿Del tamaño de un edificio? Sí, Pues sí, de que un no es edificio coña. de 2-3 plantas, sí. ¡Ojo! Y O una- sea que es que hemos visto y de repente ha dicho Miguel, ¿y esa montaña? Y yo he dicho, es una montaña de arena. De verdad que tenía niveles, o 3 o 4 pisos. Sí, sí, sí. Y una excavadora en la cima. El señor que subía ahí dijo, tío, he conquistado la montaña. Estaba una bandera de Estados Unidos ahí, pero... ¿Y luego dónde se llevan toda esa tierra que ha sobrado? Eso hemos pensado. Claro, es que eso es lo que estábamos pensando. Hay toda que esa repartirla en algún sitio. arena- o sea, yo no sé cuántas toneladas de arena había. De verdad que era impresionante. Además eran como 2 montañas. Sí, sí, sí. Habrían Han miles, sacado- miles de toneladas Hombre, claro, es de que arena. para hacer un túnel imagino que hay que sacar mucho, pero... Ya, y Claro, encima, sí, sí. y falta la otra mitad del túnel, creo, porque están haciendo solo una dirección. O sea, lo que salga de ahí, impresionante. Toma ya. Que es verdad que luego esa arena a lo mejor la llevan a las playas, porque la arena de Segovia se la llevaban, yo defendiendo a Segovia siempre, se la El dato llevaban, defensivo de Segovia. se la Os la robaban, no digas. No, se vendía. Ah, vale. O sea, se vendía. es un negocio. No era un negocio público. Alguien se llevaba este dinero, no los segovianos en general. Pero se vendía la arena de Segovia porque es una arena así muy finita, se supone, y se la llevan a Levante para rellenar las playas cuando sube. Que eso, que hay veces que El temporal se lo lleva, sí. que la playa se come, o sea, el mar se come la playa, perdón, pues a veces se ha rellenado en parte con Esta, arena de esta no Segovia. tenía pinta, tenía pinta de playa de piedra. Tenía pinta gruesa. Arena gruesa, ¿no? Sí, sí, sí. Arena llevada desde Segovia para que luego la aprovechen los ingleses en sus vacaciones. Sí, que enlazando con esto, os traigo el dato de odiar a los ingleses, ahora que entra el buen tiempo, que hay más español que después de comer pedirte un café con hielo, ¿no? claro. ¿Y qué entendemos todos por un café con hielo? Cubitos de hielo con su café. ¿Con su café? ¿Normal? Bueno, pues es que ha habido una TikToker inglesa que vive, como no, en Mallorca, que ha tenido que explicar a los ingleses que cuando piden un café con hielo les van a traer un café caliente y cubitos de hielo porque ha habido quejas por parte de, en eso, en redes sociales en Inglaterra, de que ellos lo que esperan es el típico ice coffee, este El tipo de, frappé claro, de Starbucks, que está frío con 1000 cubitos de hielo, leche y una gota de café. Se quejaban a los restaurantes españoles de que eso no era un café con hielo. Y entonces ha tenido que salir una señora, no sé cuántos cientos miles de seguidores tenía, para explicarle a los ingleses que los españoles, para nosotros, un café con hielo es un café con hielo. Es que son lo peor. Eso me recuerda, es que esto estuvo muy de moda el año pasado, que salió un montón de, bueno, y estadounidenses también, obviamente, Sí, metiéndose con España. Es que esta gente que va a otro país a esperar que la cultura sea igual claro. que la que tú tienes, es como yo no voy, yo qué sé, a Turquía a esperar que me pongan Pues sangría. Pues, Claro. Bueno, a lo mejor sí O tienen, que me quién pongan sabe. un atún encebollado, pues a lo mejor ahí no te ponen un atún encebollado, te quiero decir. Y me he acordado que también hay un vídeo de ingleses que en su propio Saturday Night Live de estos, ¿sabéis cuál es el programa Saturday Night Live? Sí. Vale, Sí. pues en Reino Unido tienen uno que no sé cómo se llama, pero es del mismo estilo. Ujú. Y entonces el sketch era un montón de ingleses yéndose de viaje y entonces decían, después de tanto tiempo trabajando nos vamos a pasar tiempo en España para disfrutar del país. Y entonces ponía, y lo pasaremos en el pub inglés. Y entonces- Total. y ponía, nos vamos a la otra punta para vivir de la misma manera que vivimos en Inglaterra, solo que a miles de kilómetros de distancia. Bueno, eso, en Mallorca hay estos sitios que
se meten en una colonia donde solo se habla inglés, con supermercados ingleses y donde pueden pedir pues su café con hielo ese asqueroso que piden. Bueno, y sus pintas. Sus comidas, no, porque no tienen. Sus comidas, sus pescado frito y judías para desayunar. Bueno, que hablando de esto parece que vamos a hablar de Reino Unido, pero no. Vamos a hablar de hoy otra vamos a hablar isla. de otra isla mejor que Reino Unido. Tenemos canción para presentar el tema. Tenemos temazo. Tenemos temazo y claro que me vais a seguir, pero vamos a hacer la versión buena. Vale, hay una mala y una buena. Hombre, hay versión que no metes la cuña. Ah, vale. Entonces hacemos la versión con cuña, ¿vale? Vale. Guantanamera, Fidel, Guajira, Guantanamera, Cuba socialista, Guantanamera, abajo la gusanera. ¿Ves cómo había versión Claro. con cuña y versión sin cuña? En mi pueblo en las fiestas no cantaban Fidel. Yo eso solo lo he visto en los conciertos de Orlis. Aquí el dato antropológico de la semana. Y hoy, dato antropológico, como tenía tiempo, he preparado incluso dos, así que te voy a dar a elegir para el título cual quieres que... La caja. Es que uno es más típico, pero tiene más gracias. Se llama 638 maneras de intentar matar a Fidel Castro y fallar. ¿Vale? ¿Cómo acabará? Y el otro es demografía cubana. Puedes elegir entre lo divertido o tremenda chapa sobre demografía cubana. No, la verdad que el de demografía es muy corto, son 3 párrafos. Bueno, yo creo que puedes contar las dos. Bueno, pues empiezo con la demografía entonces. Bueno, pues es solo porque este país que siempre aparece en las noticias o como una utopía fallida o como demonio tropical, pero rara vez como lo que es también un laboratorio social con condiciones bastante poco normales y bastante poco comunes en la historia actual. Porque Cuba, pese a ser un país en vías de desarrollo, ha terminado teniendo una estructura demográfica muy parecida a la de los países ricos, con una población muy envejecida, baja natalidad, la gente tiene pocos hijos de media, una esperanza de vida muy alta, algo que no se da en ningún otro país de su entorno o en otros países en vías de desarrollo. Solo es en Cuba, por ser un país tan garantista de derechos, donde se ha conseguido modificar esta demografía. Lo único que, a diferencia de otros países con estos datos demográficos, en vez de convertirse en un país que absorbe migración como hacen otros países envejecidos, como pasa en España, por ejemplo, en Europa en general, Cuba es un país que lo que hace es expulsar o la pierde. Así que aumentan aún más sus problemas de población joven. Si tiene poca natalidad y encima migran. Claro. Y además no es porque le sobre gente, sino porque cuando la economía se tensiona durante tanto tiempo con décadas de presión económica extrema como el bloqueo, bueno, con lo que vamos a hablar ahora con Paco, también acabas generando que esta población se quiera ir de la isla. Y aún así, desde el punto de vista demográfico, Cuba ha conseguido algo que a veces se pasa por alto, lo que decíamos, indicadores sociales propios de países desarrollados en salud, educación o esperanza de vida, a pesar de las condiciones materiales mucho más difíciles. Han logrado la demografía de un país rico con el presupuesto de un país sancionado. Sí, que esto que cuentas es muy interesante porque siempre se habla de que los países socialistas como que no han triunfado porque se ve desde el punto de vista capitalista. Entonces, claro, si pones esos marcadores capitalistas que son pues siempre la macroeconomía, es tan fatal, pero si nos fijamos en los marcadores que importan, que es eso, que la gente tenga acceso a sanidad, que tengas más esperanza de vida, que vivas mejor, de repente son países que han triunfado, ¿verdad? Claro. Luego vamos a hablar obviamente de todos los problemas que no vamos a minimizarlos o hacer como que no existen, obviamente. Pues dado ya el dato antropológico y eso, y después dejando luego la charla seria para después, ahora vamos con las 638 maneras de intentar matar a Fidel Castro y fallar. El dato de hoy está patrocinado otra vez por el señor Pradillo, es él el que me ha dado la idea. Esto ha sido como estar en clase cuando ya te ponen la peli. Y además parece escrito por guionistas de James Bond, porque durante décadas la CIA y grupos de exiliados cubanos desarrollaron una obsesión bastante concreta, matar a Fidel Castro. Y lo curioso no es solo la cantidad de intentos, sino el nivel de surrealismo que alcanzaron algunos planes. La información de hoy la sacó todo de un artículo de The Guardian. Uno de los que hablan es un ex jefe de la seguridad cubana, que se llama Fabián Escalante. Él calculó que hubo hasta 634 intentos contra Castro. La cifra exacta es discutida por los historiadores, que muchos señalan que algunos solo eran planes o ideas, bueno, se consideran todo, pero a los 600... Que a lo mejor solo fueron 500 veces. De los 600 solo llegaron a estar cerca a 120, pero lo que sí es que está ampliamente documentado es que existió una campaña continuada de intentos reales y proyectos de asesinato durante décadas. Y aquí empieza el catálogo de este disparate geopolítico. O sea, Fidel Castro es el protagonista de 1000 maneras de morir. Totalmente. Podría haber muerto cualquiera de estas.
Uno de los planes más famosos que más se ha conocido era el de ponerle un puro explosivo, con la idea de aprovechar que Fidel Castro constantemente estaba fumando puros, conseguir meterle algo explosivo dentro del puro y que fuera él mismo el que encendiera la dinamita, digamos. Muy dibujo animado, ¿no? Estaban viendo los Looney Tunes y dijeron, ¡guau, qué idea! Pero y el Mossad años después lo consiguió. Con las buscas, exactamente. Otra idea también que tuvieron, pues es que parecen sacado todo esto totalmente de los Looney Tunes. Como Castro era aficionado al submarinismo, la CIA estudió colocar una caracola marina cargada de explosivos en el fondo del mar. Según documentos citados por The Guardian, incluso buscaron moluscos suficientemente grandes para esconder la carga explosiva y poder pintarlos de colores llamativos para atender la atención de Fidel y que cuando se acercara bajo el agua explotara. Una caracola gigante con la bandera cubana y Fidel, ¡oye, qué estamos viendo ahí! Y diciendo, es que yo soy más de nudibranquio, ¿sabes? Me gustan las cosas pequeñas. Siguiendo también con su afición por el buceo, otra de las cosas que intentaron es que se pusiera un traje contaminado con hongos y bacterias o regalarle un traje infectado Eso con... no pasa ya siempre. No todos los trajes de buceo tienen bacterias, sí, todos. Porque huelen a eso todos. Pero en este caso creo que era una bacteria de tuberculosis, que no he cogido todavía tuberculosis buceando para provocarle eso, enfermedades cutáneas graves. Y como aparentemente alguien en la CIA pensó que el problema de Fidel no era solo estar vivo, sino que además tenía buena imagen, también diseñaron operaciones no letales, pero que pudieran ridiculizarlo públicamente. Por ejemplo, una de las que se habla en este artículo es de que intentaron rociar LSD cerca de él antes de una intervención televisiva para que pareciera fuera de control cuando fuese la entrevista. Vale. Y como eso no funciona, dijeron, vamos a dejarle hablar 9 horas en la ONU. A ver si así da mala imagen. No se dieron cuenta que él va a ritmo cubano, entonces si le metes heroína LSD o algo así más a ritmo europeo. Total. O también intentaron, decían, utilizar sales de talio para hacerle caer la barba, que era como uno de sus símbolos políticos más reconocidos. Vale. Atacando a la imagen, ya para reírnos de él. Ya, a lo más rastrero, en plan, ¡gordo! Vamos a meterle grasa en la comida. En otro episodio también documentado aquí, es uno de los más curiosos, es el favorito de Prade, que es una antigua amante de Castro, Marita Lorenz se llama, que fue entrevistada, fue reclutada por la CIA después de ser amante de Castro para intentar envenenarlo con unas cápsulas que llevaba ya oculta en un bote de crema. Y según el relato recogido por The Guardian, ella acabó, durante el encuentro con Fidel Castro, acabó confesándole que estaba allí para matarle. Y hay una frase que dice que él dijo, que es que él le da su propia arma y le dice, si quieres matarme, dispárame con mi pistola. Y según cuenta, pues acabaron haciendo el amor en vez de matándole. Decirme que no es una película de James Bond esto. A ver, es que es muy potente la imagen. En plan, si me vas a matar, que sea con una pistola cubana, ¿sabes? O rusa o soviética. Poniéndose la pistola en el pecho. Sí, sí. ¡Dispara aquí! Es muy película, ¿eh? O sea, no sé si es verdad, pero la señora lo contó, está documentado. Bueno, también otros de los que cuentan, pues bolígrafos envenenadas, batidos con toxinas, granadas para estadios de béisbol donde iba él mucho, incluso colaboraciones con miembros de la mafia estadounidense que habían sido expulsados de Cuba tras la revolución, pues colaboraciones con ellos para intentar el asesinato. Lo interesante antropológicamente es que todo esto terminó construyendo una especie de mito, que dentro del país Castro pasó de ser un dirigente político a convertirse casi en un personaje legendario, alguien aparentemente imposible de eliminar. El propio Fidel ironizaba sobre ello diciendo, si sobrevivir a intentos de asesinato fuera disciplina olímpica, yo tendría el oro. Y quizá ahí está lo más fascinante de toda esta historia, que cuanto más intentaban destruirlo, más reforzaban su imagen de líder invulnerable en el interior. Como cuando él visita Estados Unidos y un periodista le pregunta que si no va a llevar chaleco antibalas para evitar que lo maten. Y descamisándose para mostrar que no lleva chaleco, dijo su épica frase de, yo lo que llevo es un chaleco moral que es fuerte, este me ha protegido siempre. ¡Qué épico todo! Es que la verdad es imposible no ser fan de ese señor. ¿Cómo no vas a acabar haciendo el amor con él después de intentar matarlo? El podcast que no se hace se organiza. El podcast que no se hace se organiza. Hoy vamos a hablar de Cuba, pero no desde el cliché fácil ni desde los titulares simplistas que reducen un país entero a propaganda a favor o en contra. Queremos hablar de la realidad material y cotidiana que está viviendo la isla, la crisis energética, el recrudecimiento del bloqueo estadounidense, las dificultades económicas, las respuestas colectivas y también de qué significa hoy defender la soberanía cubana desde la solidaridad internacional. Porque hablar de Cuba nunca es solo hablar de Cuba.
También es hablar de geopolítica, de colonialismo, de socialismo, de resistencia y de cómo se construyen los relatos mediáticos sobre los países que desafían el orden global. Y para ello hoy nos acompaña Paco Alcaide, que es socio fundador de la hispano-cubana Bartolomé de las Casas y miembro de la junta directiva de La Guevara en Torrejón, que son asociaciones de solidaridad y cooperación. Y bueno, hoy queremos profundizar en la situación actual de la isla y en los retos que enfrenta la sociedad cubana. Que lo primero de todo, muchísimas gracias por venir, Paco. Gracias a vosotros por invitarme, y hablar de Cuba siempre es un placer, así que... Pues nada, vamos a empezar con una mirada un poco más general y queríamos preguntarte cómo describirías la situación actual que vive Cuba a nivel social y económico. Esto da para hablar durante horas, pero bueno, un poco los puntos más importantes, porque es verdad que muchas veces aquí nos llegan titulares como muy fragmentados, que al final cuesta entender cuál es el panorama completo. Entonces, si nos puedes dar ahí unas pinceladas. Sí, a ver, pues Cuba lleva con un bloqueo genocida desde hace ya casi 65 años. Es un bloqueo económico, comercial y financiero, y últimamente las últimas órdenes ejecutivas de finales de enero y ahora en mayo de Donald Trump pues han planteado un bloqueo también energético, sobre todo con el combustible. Y eso hace que la situación sea muy dramática, porque el combustible es una cuestión fundamental para todo, para la vida cotidiana, para la alimentación, para el transporte, para las empresas y para la vida ciudadana, donde hay apagones diarios, porque, bueno, luego hablaremos más, imagino. Sí, bueno, justo después íbamos a preguntarte sobre este tema. Claro, es que es uno de los más graves que están sufriendo ahora mismo, entonces queríamos un poco incidir en cómo está afectando todo esto, que bueno, es justo lo que estás explicando, así que si quieres explayarte más en este tema. Sí, pues mira, yo la última vez que he estado en Cuba volví el 10 de diciembre, y en esa época teníamos 6-8 horas diarias de apagones, a veces menos, pero repartidas en varios tramos horarios, y también pues algún día se cayó la parte occidental de la isla, el sistema eléctrico nacional, y estuvimos 18-20 horas, ¿no? Pero bueno, eso es la realidad. Todo eso hace que, como no hay posibilidad de transporte, pues hay una inflación importante, los precios están disparados, los salarios no llegan. El último barco que llegó con petróleo hace un mes o así, ruso, que por cierto llegó con escolta militar, bueno, pero eso da para 15 días aproximadamente, ¿no? Claro. Cuba tiene una dependencia, bueno, pues como casi todos los países del mundo, del combustible, que hoy no se puede solventar, aunque están haciendo una apuesta muy importante por las energías renovables y están desarrollándolo a marchas forzadas, además con cooperación china. Hoy, para que os hagáis una idea, ellos necesitan aproximadamente una producción de 3.200, 3.500 megawatts diarios, depende si es verano o invierno, en verano más porque hace más calor y se utilizan más los aires acondicionados y los ventiladores, y ahora mismo están produciendo pues más o menos la mitad o algo así, ¿no? Con el proyecto que tienen de desarrollo de la matriz energética basada en las renovables, fundamentalmente en la fotovoltaica, pues de esos 3.000 y pico diarios que necesitan, a final de este año tendrían ya disponibles alrededor de 2.000. Hay ya más de 60 o 70 parques fotovoltaicos distribuidos por todas las provincias, y hay proyectos del gobierno que, si queréis, luego cuando hagamos más hincapié en las propuestas que se están haciendo, pues os lo comento. Sí, si quieres podemos pasar ya a ese tema, que queríamos hablar de que, a pesar de las enormes dificultades, que Cuba sigue desarrollando siempre respuestas colectivas y proyectos comunitarios. Justo recientemente se ha impulsado un montón las iniciativas vinculadas a energías renovables, como estás diciendo. Si quieres seguir explicando un poco más cómo se organizan para todos estos proyectos y más proyectos que no sean solo de energías renovables. Pues mira, como ya os he dicho, hay 50 y tantos parques operativos ya, y a final de año llegarán a los 2.000 megawatts diarios. Hay un proyecto de que Cuba en el año 30, más o menos 2030, tenga aproximadamente 35% de la energía renovable. Cuba actualmente pues produce petróleo también. Es un petróleo de mala calidad porque tiene mucho azufre, es un petróleo pesado que utiliza básicamente para la producción de energía en las termoeléctricas, que son muy antiguas, de la época soviética, que tienen 70, 80 años, ya no hay piezas, y el problema es que el azufre ese pues estropea las piezas, las oxida y las deteriora mucho. Bueno, los cubanos tienen una facultad muy importante, y es que son muy creativos, y de un clip pues te sacan una pieza, ¿no? Son muy creativos en ese aspecto y van haciendo lo que pueden, pero bueno, es una situación muy complicada. Aún así,
ellos necesitan aproximadamente 100.000 barriles diarios de petróleo. La producción nacional está en torno a los 40.000. Pero también es verdad que están investigando, sobre todo en la zona central del país, en la provincia de Matanzas, Varadero, es donde están los mayores pozos petroleros y gasísticos a su vez, porque el gas está vinculado al petróleo también. Con la empresa Energas pues también hacen producción gasística para alimentar también las centrales y para uso doméstico, ¿no? El gas natural que llamamos aquí, digamos. Últimamente están desarrollando con tecnología muy novedosa y puntera una perforación en vez de hacia abajo, en horizontal hacia el mar, que se mete hasta 6 o 7 kilómetros hacia el mar y están consiguiendo un petróleo de mejor calidad. Entonces, bueno, pues en ese aspecto no están parados, están haciendo un montón de cosas dentro de sus capacidades y, bueno, reinventándose tecnología. Hace unas semanas escasas han hecho un hito histórico por primera vez en Cuba y con las circunstancias en muchas partes del mundo, y es que con tecnología cubana han conseguido el petróleo pesado que tienen, refinarlo y sacar fuel oil, diésel y para alquitrán y para otros temas, ¿no? Es un avance importante y fundamental porque el problema es que no podían refinar hasta ahora tampoco el petróleo que tenían, o sea que en ese aspecto no están parados. Y luego a nivel más cotidiano, pues mira, hay un programa que ya se ha cumplimentado para 10.000 familias fundamentalmente ligadas a trabajadores de la enseñanza y sobre todo de la salud pública y bueno, a lo que allí llaman héroes del trabajo, que son gente más comprometida con la revolución, y se han instalado en 10.000 familias paneles fotovoltaicos en las casas, con lo cual esa gente ya no tira del sistema nacional, sino que incluso si les sobra pues pueden aportar al sistema nacional. Hay un desarrollo fundamental en el transporte con los llamados triciclos eléctricos que se están desarrollando por todas las provincias y de hecho pues ya está prácticamente extendido por todo el país y se funcionan a nivel de como transporte colectivo, taxis o en fin. Hay ya en algunas gasolineras y centros para repostar electricidad, no sé cómo se llaman, bueno, depósitos para conectarse a la red los triciclos y otros vehículos. Hay también un proyecto del Estado que ha empezado en La Habana, pero que se está extendiendo a todos los demás, y es que hay autobuses y minibuses eléctricos para trasladar al personal sanitario, que es una cuestión fundamental. Y también hay proyectos de instalar placas fotovoltaicas en el campo para la producción agrícola, porque la energía es fundamental para el bombeo del agua, por ejemplo, que es otro de los problemas que hay en algunas zonas del país. Cuando no hay electricidad, pues no hay bombeo de agua, entonces a veces tienes cortes de electricidad y cortes de agua porque no se puede bombear el agua, ¿no? No están parados, están haciendo un montón de cosas. Hay un montón de acuerdos, fundamentalmente con países amigos como Rusia y China, México también. Hay un proyecto que se inició antes de la pandemia, que es la zona especial de Mariel, que es un puerto que está al oeste de La Habana, que es una bahía que tiene un calado mayor, con lo cual pueden entrar buques de mayor calado, y ahí es una zona especial donde con menos impuestos pues se instalan empresas de todo el mundo. Eso se paró con la pandemia, pero otra vez está impulsando. Justo cuando yo estaba allí en La Habana, a finales de año, se celebraba la Feria Internacional de La Habana. Y bueno, un dato significativo es que 50 empresarios cubanos de España y de otros países de Europa estaban invirtiendo en Cuba, lo cual pues es alentador en ese aspecto también. Aparte de que hay muchas empresas mixtas que se han creado también las MIPYMES, que son empresas privadas pequeñas, pero también pueden ser del Estado, que están operando fundamentalmente en servicios, pero también a nivel industrial y a otros niveles, y está desarrollando una capacidad importante dentro de las limitaciones que tiene Cuba, que, como todos sabéis, el bloqueo impide que haya acceso de divisas, se han cortado las remesas que mandaban los cubanos en el extranjero a familiares, no se puede llegar desde Estados Unidos porque se ha prohibido en avión, los turistas han caído, antes de la pandemia llegaba a casi 5 millones de turistas, después de la pandemia bajó a 2, el año pasado llegó a 1 y pico y este año pues yo creo que no va a llegar ni al 1 millón siquiera, ¿no? Porque el bloqueo está suspendido. Iberia acaba de suspender hace unas semanas vuelos a La Habana, los canadienses, que eran los que más llevaban, como 900.000 al año, pues han reducido también drásticamente, o sea que la situación es muy, muy complicada en ese aspecto, ¿no? Para que os hagáis una idea de lo que significa el bloqueo, yo en el año 2024 hacemos un encuentro europeo de solidaridad con Cuba, aparte de un nacional que hay todos los años también, y al poner una transferencia en un banco y poner Cuba, me denegaron la transferencia. O sea que hasta esos niveles llegamos en una cantidad mínima, imaginaros. Entonces, claro, para Cuba, pues pudiendo comerciar con países del Caribe o el propio Estados Unidos, que está a 90 millas, pues tienes que llevar
las mercancías desde miles de kilómetros, con lo que encarece. Por ejemplo, nosotros hemos mandado contenedores a Cuba con frecuencia. Antes de la pandemia costaba aproximadamente el flete del contenedor €5.000. Después de la pandemia se puso en 10.000 y ahora está como en 7.000, 8.000, depende. Y bueno, probablemente subirá porque con el coste del petróleo ahora y todo eso pues subirá. O sea que la situación es muy, muy complicada, ¿no? Hay desarrollos industriales importantes. Hay acuerdos con países amigos. Por ejemplo, se ha cedido a empresas mixtas o empresas vietnamitas terreno para plantar arroz. Sabéis que China, después de la guerra con Estados Unidos, que quedó arrasada, hoy es uno de los mayores exportadores de arroz del mundo y bueno, pues de eso saben. Y entonces, bueno, pues con tecnología también pues están aplicando para mejorar las cosechas. Otro de los problemas que tiene el campo es que no puedes comprar y no hay fertilizantes. Entonces eso tiene un lado positivo, es que se están utilizando abonos orgánicos, pero eso no llega para todo, ¿no? Y bueno, pues la situación es muy dramática en esos aspectos. Y luego pues hay un cierto descontento normal porque la gente está pensando 27 horas al día es que comes al día siguiente, con lo cual pues eso te paraliza para todo, ¿no? Y eso pues se nota en las calles y en la gente, que hay una cierta desmoralización. Pero bueno, yo creo que a pesar de todo eso, yo soy optimista y creo que hay luz al final del túnel. Acaban de firmar en el 1 de mayo una manifestación que pensaban que iba a ser pequeña. Ha habido más de 500.000 de personas en las calles, teniendo en cuenta que tienen que ir andando un trayecto de kilómetros porque no hay transporte. O sea, que eso es que significa que el pueblo está movilizado. Y recientemente se han recaudado 6 millones de firmas sobre un total de 9 millones y pico de habitantes de apoyo a la revolución y al gobierno y tal, ¿no? Después de la pandemia han salido casi 2 millones de personas de Cuba. Había como 11 millones y ahora son 9 y poco. Eso también es un lastre porque normalmente cuando la gente emigra se van los más preparados, los que tienen posibilidades. Se han beneficiado de un sistema que les ha dado educación gratuita y ahora pues se van, con lo cual también genera otro problema de falta de cuadros y de técnicos, ¿no? Pero bueno, yo creo que están haciendo todo lo posible dentro de sus limitaciones. La entrada de Cuba como miembro asociado de los BRICS pues les ha dado una nueva perspectiva de nuevas posibilidades de desarrollo y de comercio con otros países, que antes era más difícil. Y bueno, pues yo creo que en ese camino están, ¿no? Pero de todas formas la situación es muy, muy complicada porque sin el combustible es difícil poder funcionar, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, que con todo lo que has contado es impresionante cuando tienes tan pocos medios todo lo que se puede hacer si hay intención política. Porque si tuviésemos esta intención política en España, que no tendríamos ya, vamos, tendríamos soberanía energética totalmente. Y queríamos cambiar un poco de tercio y hablar de cómo los medios occidentales hablan de la crisis cubana, porque muchas veces pues ni siquiera mencionan el bloqueo. Y sin embargo hay organismos internacionales, incluida la ONU, que para nada es un sitio comunista, vamos, y denuncian constantemente el endurecimiento de las medidas estadounidenses porque está teniendo consecuencias humanitarias muy graves. Entonces, ¿cuál es la intención política detrás de cómo se informa sobre Cuba en Occidente? Bueno, yo creo que la intención política de Estados Unidos y de los testaferros y vendepatrias que hay por el mundo, incluida la Unión Europea, pues lo que quieren es acabar con el ejemplo de dignidad y de soberanía que tiene Cuba. Y bueno, pues Cuba realmente no tiene materias primas, ¿no? O sea, no es un tema como Venezuela o Irán, que tenga materias primas, pero es un tema político sobre todo de ejemplo y de dignidad de lo que puede hacer un pueblo sin recursos y cómo salir adelante. Hoy Cuba es puntera en biotecnología. Eso fue un empeño de Fidel, que dijo: no tenemos recursos, pero tenemos cabeza, vamos a desarrollarla. Y bueno, pues son punteros en tecnología, en biotecnología. Han producido en plena pandemia 3 vacunas operativas que se transportan al mundo y que se regalan en muchos casos, mientras que aquí, pues en los países industrializados, estamos pendientes de Pfizer, otro que nos las cobran a precio de el que quieren y encima a veces no son tan buenas, ¿no? Tienen el único desarrollo que hay del cáncer del pie diabético a nivel mundial. Están desarrollando una vacuna ahora sobre el cáncer de pulmón, o sea que son pioneros en un montón de cosas, con recursos básicos porque a veces no tienen ni material siquiera, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia pues fueron capaces de inventar 3 vacunas, pero no tenían jeringuillas. Entonces hubo una campaña aquí de solidaridad y se mandaron casi 4 millones de jeringuillas, ¿no? O sea, a esos niveles estamos. Entonces les faltan las materias primas, los insumos para poder desarrollar, pero industria y capacidad desde luego tienen un porcentaje de universitarios enorme, mujeres sobre todo, últimamente, en la ciencia además, o sea que en ese aspecto. Y el tema fundamental es que es un ejemplo que a Occidente le viene muy mal,
porque demuestra que el capitalismo genocida y salvaje que tenemos, que destruye pueblos, personas y civilizaciones, pues no es capaz de solventar los problemas que tiene la humanidad, y de hecho al sistema en el que vivimos pues le sobra 1/3 de la población porque ni produce ni consume, ¿no? Y bueno, pues un país que no tiene recursos es capaz de, cuando se ponen todos a cooperar en vez de a competir, pues salir adelante. Y yo creo que es una cuestión fundamental, y por eso de hecho se niega el bloqueo en muchos medios, pero las Naciones Unidas todos los años hay una votación donde este año ha sido el que menos votos ha habido a favor, pero más de los 190 y tantos países, pues últimamente votaban en contra Ucrania, Israel y Estados Unidos, y hoy se han abstenido algunos más, pero bueno, sigue siendo unánime. Es un genocidio y un bloqueo que es inhumano, es ilegal, no tiene ninguna posibilidad legal con las leyes internacionales nacidas de la ONU, pero bueno, ya sabemos que la ONU pues está al servicio de los que mandan, y en ese sentido pues bueno, hoy tiene un papel residual, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es el tema fundamental, el ejemplo que da Cuba para toda Latinoamérica fundamentalmente, y para el antiguo tercer mundo y sur global, ¿no? Y yo creo que esa es la base fundamental de por qué se miente. Pero bueno, nos mienten con casi todo. O sea que tenemos ahora pues todas las guerras y todos los problemas que tenemos en la sociedad, y nos están mintiendo constantemente. Además lo saben y te ponen fotos de guerras que son de hace 4 o 5 años y te dicen que son de ahora, o sin situaciones. Sí, también te queríamos preguntar, porque desde sectores de la izquierda muchas veces hay un debate un poco complicado de cómo defender la soberanía de Cuba frente al bloqueo, que está claro esta defensa que hay que hacer, pero no caer a la vez en una visión acrítica de los problemas internos que tiene este país. Te gustaría hablar un poco, que nos cuentes cuáles son estos problemas. A ver, yo creo que Cuba, como cualquier sociedad, tiene problemas y cometen errores, ¿no? Los cubanos son especialistas en rectificar. Hemos visto infinidad de planes que se han planteado y no han funcionado y se han rectificado. O sea que en ese sentido tienen la capacidad, lo cual es digno de alabar, de te equivocas y vuelves a proponer otras cosas, ¿no? Problemas fundamentales que tienen allí, pues yo creo que hay quizá un exceso de burocracia. Un intelectual amigo me comentaba que no han sido capaces de superar 3 burocracias: la española, la norteamericana y la soviética, y todas juntas alimentadas pues generan un pequeño problema, ¿no? Todas las sociedades hay burocracia, pero en una situación como esa pues a lo mejor se nota más, ¿no? En ese aspecto hay un montón de propuestas y de planes del gobierno. Se aprobó no hace tanto una nueva constitución. Se ha aprobado un código de las familias, no de la familia. Eso implica que están reconocidas todas las posibilidades de familias, ya sean monoparentales, heterosexuales, homosexuales, de lesbianas, de todo tipo, trans, etcétera. O la posibilidad de adoptar hijos también, o sea que ha sido un hecho fundamental. Yo creo que va muy por encima a veces. En nuestros países suele ir por delante la demanda ciudadana y después vienen las leyes. A veces en Cuba es al revés, van por delante las leyes que la propia demanda, ¿no? Y de hecho pues generó algunos conflictos porque sectores financiados por Estados Unidos, como son los evangélicos, pues se opusieron muy fervientemente a ese código de las familias. Ahora se está negociando y empezando a debatir un nuevo código del trabajo, porque al introducir las pequeñas y medianas empresas, es verdad que está habiendo un tránsito de los trabajadores de las empresas públicas a las privadas porque cobran más, pero en esas empresas privadas, digamos que los derechos de los trabajadores son mejorables, ¿no? Francamente mejorables, y entonces están elaborando un plan pues, para que todo el mundo, independientemente de que trabajes en una pyme privada o estatal o lo que sea, pues tenga las mismas condiciones. Hay un sistema de escuelas infantiles para todo Cuba, incluso en las empresas también hay esos círculos. Está todo reglado de la educación, está preescolar, infantil, secundaria, primaria, hasta la universitaria, totalmente gratuita. Hay, que no se suele decir, más de 5.000 personas que están estudiando gratuitamente en Cuba de países extranjeros, palestinos, saharauis, de africanos, de todo el mundo. Por ejemplo, los saharauis, que yo me encontraba allí algunos, dicen que son cubarauis, porque han estudiado. Hay una escuela muy famosa en Cuba que es la ELAM, que es la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde ha formado a cientos de miles de médicos, incluso de Norteamérica. Tienen un compromiso. Allí estudian gratis, pero tienen el compromiso de que cuando acaben su carrera, o incluso luego hacen especialidades en Cuba también, ¿no? Por ejemplo, me encontré con palestinos que querían hacer la especialidad de ortopedia, ¿no? En fin, es una necesidad. Eran de Gaza, además, ¿no?
Y bueno, pues tienen el compromiso luego de cuando acaben su licenciatura, durante unos años tienen que ir a zonas de su país, rurales o donde no haya médicos, pues para desarrollar esa medicina, ¿no? A Cuba también se le ha atacado con el tema de los médicos, se les ha dicho que si eran esclavos del sistema, y bueno, toda la gente es voluntaria, cobra un salario, y en toda Latinoamérica y en muchos países, por primera vez, han visto un médico cuando han llegado médicos cubanos. Incluso en plena pandemia en la Lombardía italiana llegaron médicos cubanos. O sea que hasta el primer mundo necesita esas cosas. Y otro ejemplo, tuvimos hace poco, Cuba sabéis que es una zona de huracanes, azotan huracanes todos los años, 1 o 2. De hecho, a mí me han pillado 2 ahí en Cuba. Pues a veces son desastrosos. En Cuba normalmente no muere nadie y a veces muere alguien más por negligencia que no por la falta de capacidad de la protección civil, que llamaríamos aquí, ¿no? Y, por ejemplo, en Miami, esos sitios pues mueren. En cuanto entra... Más. El vicepresidente de la protección civil de allí vino precisamente a dar unas charlas aquí en la Dana, en Valencia, para ver cómo se puede organizar en un país del tercer mundo llamado, con un país desarrollado donde murieron 200 y pico personas por negligencia absoluta. O sea que a ese nivel yo creo que es una sociedad muy bien estructurada, donde todo el mundo sabe lo que tiene que hacer en caso de necesidad y que se pone todo el mundo al servicio del vecino. Hay todavía mucha humanidad en la gente, se apoyan y bueno, como pasaba aquí hace años en los barrios, eso, la gente, los vecinos se apoyan unos a otros, se dan comida, se dan cosas, cuidados, etc. En la ley esta de las familias, además, hay una cosa muy novedosa, y es que los hijos tienen la obligación, a partir de este código de las familias, de cuidar de sus ascendentes, padres o abuelos, no solo económicamente, sino materialmente y de cuidados también. Yo creo que es una novedad muy importante en esa ley que hace que, en definitiva, sea lo que decía Martí, patria es humanidad, y bueno, pues la humanidad es eso, ¿no? Cuidar de los que están contigo, que además te han cuidado a ti previamente, ¿no? Y luego es una sociedad muy participativa. Yo, cuando me tocó estar en Cuba, precisamente en el periodo que se estaba votando la Constitución, y se habían hecho más de 1 millón de asambleas para la gente participando en los distintos artículos de la Constitución, y se hicieron varios proyectos porque había un montón de enmiendas. En el Código de las Familias, el último presupuesto que se aprobó era el número 27. O sea que la gente participa, enmienda y todavía, a pesar de que han caído muchas determinadas cosas por la situación material y de transporte y de todo tipo, pues todavía la gente en Cuba sigue participando. Y yo creo que el tema fundamental de que Cuba siga existiendo, sobre todo después de la caída del bloque socialista, es que la gente participa. Hay una democracia directa, que es lo que nos cuentan aquí, que sí es una dictadura, pero bueno, ya me gustaría a mí que nosotros en España pudiéramos hacer lo que hacen ellos a la hora de votar y de participar. Tener esa capacidad política, que es porque la aprendes desde pequeño, claro. Aquí, pero la ejercen además, ¿no? Aquí votas cada 4 años y votas a unas personas ni eso, que ni siquiera los que se presentan a las elecciones no son los que mandan encima. Ya. O sea que... Y ahora queríamos seguir un poco con el papel de la solidaridad internacional, porque también queremos saber, que nos cuentes, que vosotros que trabajáis aquí, qué puede hacer realmente la gente desde aquí, porque a veces parece que la solidaridad se queda solo en consignas o debates en redes sociales, pero ¿cómo se puede apoyar del pueblo? Pues mira, la solidaridad, para que veáis, en España hay más de 60 asociaciones de solidaridad con Cuba distribuidas por todo el territorio español, y hay una cosa que es el MEX, que es el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, que coordina toda esa, digamos, política de solidaridad en el aspecto político, digamos, y en el aspecto material también. Y luego hay una a nivel internacional con sede en Ginebra, que es Medicuba Europa. Entonces, a través de eso, pues no sé, por ejemplo, aquí pues convocamos manifestaciones el 26 de julio, el día histórico del asalto a Moncada. Y luego, a nivel material, pues hay acuerdos internacionales, o cada asociación. Nosotros, por ejemplo, desde la Guevara mandamos, cuando podemos, teníamos un proyecto solidario con escuelas de educación especial en Santiago de Cuba. Íbamos allí, mandábamos un contenedor y les pintábamos las escuelas y bueno, hacíamos lo que podíamos también. Ahora mismo hay una campaña interesante que tiene 3 vectores, uno energético, otro alimenticio, digamos, y otro más político, ¿no? Entonces ahora se están recogiendo dinero, hay cuentas por ahí funcionando para recoger dinero, y se han mandado ya desde los sindicatos, desde las asociaciones o de los partidos de izquierda, pues han mandado contenedores con medicamentos, alimentos, y hay una campaña muy interesante. Ha habido una hace poco también donde se mandaban marcapasos, porque necesitaban marcapasos, y heparina,
medicamento necesario también. Y ahora mismo se está recogiendo dinero para comprar baterías para fundamentalmente los hospitales. Por ejemplo, la situación llega a tal nivel que se está operando con la luz de los móviles. Normalmente los hospitales tienen generadores, pero bueno, funcionan con combustible. Entonces, bueno, pues a esos niveles se llega, ¿no? Otra cosa que se me había olvidado antes, que es importante también, y es que no en los hospitales, pero en los policlínicos, que es el equivalente aquí a nuestros centros de especialidades, en la inmensa mayoría de ellos, si no en todos ya, se han instalado placas solares también en el tejado, con lo cual ya son autosuficientes y no tiran de la energía del sistema nacional. La solidaridad, ya te digo, aquí a nivel español hacemos un encuentro anual donde, bueno, pues elaboramos proyectos, hablamos de las dificultades que hay, los mecanismos para poder seguir elaborando esa solidaridad y mejorándola. Por ejemplo, hubo hace un par de años en Bruselas, a través del Parlamento Europeo, que se organizó un coloquio y un trabajo a nivel jurídico sobre una especie de tribunal Russell de la época sobre la violación de los derechos humanos de Occidente y de Estados Unidos en Cuba, donde bueno, pues había juristas, abogados, jueces, fiscales de países de Europa, donde condenaron a Estados Unidos como violador y como genocida por su política contra Cuba, ¿no? Que ya digo que lleva más de 60 años, ¿no? Y ya para terminar un poco con una mirada hacia el futuro, en un contexto internacional cada vez más agresivo, ¿qué os da esperanza cuando pensáis en el futuro de Cuba y del internacionalismo? Bueno, yo ya os he dicho, yo soy muy optimista. He ido 11 veces a Cuba, muchas veces de brigadista, que otra de las cosas que hace la solidaridad es que hacemos a 40 kilómetros de La Habana hay un campamento que organiza el ICAP, que es el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, pues que organiza brigadas de solidaridad donde trabajamos en el campo de una manera simbólica para ayudar, pero sobre todo pues hay charlas de el nivel de pues, que llega a lo mejor el ministro de Economía a darnos una charla o el ministro de Exteriores, o sea, a ese nivel, ¿no? O yo, por ejemplo, he tenido la ocasión de ver a Fidel 3 veces, no de cara a cara, pero sí en actos con él. Aquí es imposible ver a un presidente del gobierno en cualquier país de Europa, o eso, o sea que a ese nivel, con Díaz-Canel he estado 2 veces también en 2 encuentros, o sea que a ese nivel es muy, muy factible hacer cosas, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, ahora con el tema del BRICS se abre una nueva posibilidad y yo creo que tal y como está ahora mismo el mundo, estamos asistiendo a una caída, yo creo que más rápida que lenta, del imperio americano, y la prueba está en que en las últimas guerras que han salido trasquilados, salieron de Afganistán por la puerta de atrás, en Vietnam mejor ni hablar, hace más años ya, y ahora en Irán están empantanados y han perdido la guerra y no saben cómo salir. Entonces yo creo que el mundo multipolar pues se va poco a poco con dificultades, porque cada país tiene sus intereses, pero bueno, yo creo que el imperio tal y como lo hemos conocido pues va a caer. Está cayendo el dólar, es otro aspecto fundamental. Estados Unidos vive de la maquinaria de darle a la máquina de hacer dólares, porque tiene el dólar como moneda de reserva, y eso está cayendo. En los últimos años se ha incrementado por parte de todos los países el acopio de oro. Eso pues va en contra, obviamente, de la capacidad de dominio económico y de presionar de Estados Unidos. Cada vez se negocia más en otras monedas, como sobre todo en el BRICS, en yuan, en rublos, en propias monedas nacionales, y eso en la medida en que Estados Unidos pues no tiene esa capacidad, ya ni siquiera militar, como se está demostrando en Irán, dentro de que todas las guerras son horrorosas y no hace falta hablarlo, ¿no? Porque muere gente inocente, pero bueno, cuando te atacan tienes que defenderte, y yo creo que en ese aspecto pues estamos en una situación ahora mismo muy compleja, muy interesante y muy peligrosa. Yo creo que todas esas cosas combinadas, y esperemos que a nadie se le ocurra apretar el botón rojo, ¿no? Porque entonces ya nos iríamos todos al garete. Pero bueno, yo confío en que al final se va. Hoy está Trump en China y yo creo que, bueno, pues va a decir que ha ganado porque es su política, pero yo creo que lo que va a hacer es reconocer ante China que ya ha dejado de ser el amo del mundo. Y bueno, pues yo creo que eso nos abre unas perspectivas muy interesantes. En África hay un movimiento interesante en
Mali, Níger y Burkina Faso sobre todo, donde han echado a los franceses neocolonialistas. Antes estaban ahí los franceses para proteger del yihadismo, que es una creación del propio Occidente, y qué casualidad que cuando se van los franceses desaparece el yihadismo y ahora lo han vuelto a intentar dar un golpe en Mali, que ha fracasado, porque hay allí fuerzas de apoyo rusas que están combatiendo al integrismo, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto, pues, aunque a lo mejor a muchos no nos gustaría que el mundo que se perfila es el que deseáramos, porque creemos que, o yo por lo menos creo que el mundo ideal es que hay que acabar con el capitalismo, que es el mal de todos los males, y es el que genera la frustración, las guerras y el expolio económico a nivel mundial. Pero bueno, es mejor tener distintos polos donde haya otras perspectivas y otras miradas y donde no impere el extractismo, el golpe de Estado, la guerra para obtener los beneficios y tener las materias primas. Hoy en día, pues, a nivel geopolítico y geoestratégico, pues está claro que las materias primas son fundamentales y sobre todo la energía. Estamos asistiendo al nacimiento, al desarrollo ya de la IA, pero la IA necesita una cantidad de energía impresionante y agua de la que nadie habla, y entonces estamos en un momento donde no hay agua ya prácticamente en muchos sitios. Entonces, bueno, yo creo que ese mundo multipolar va a hacer en buena medida que tengamos un poco más de esperanza de cara al futuro y a seguir luchando y trabajando para mejorar en que la humanidad, en definitiva, pues tenga un futuro. Ya dijo Fidel hace más de 30 años que había una especie en peligro y que era la especie humana. Y bueno, pues estamos en ese límite de que si nos equivocamos, la especie humana puede incluso desaparecer y, como yo digo, quedarían las hormigas y las cucarachas, ¿no? Y luego, pues a nivel del tema de la solidaridad y de las políticas de avance social en todo el mundo, pues se abre una perspectiva en la medida en que el imperio americano pueda caer, como está cayendo, y su socio proxy Israel, también, que ya nadie se acuerda que ha matado a no sé cuántos miles de palestinos y sigue matando, y en el Líbano, que por cierto están derrotándole las fuerzas de Hezbollah también allí. O sea que yo creo que hay elementos como para ser optimista dentro de la precaución de que significa que esta gente pues están un poco desesperados porque están viendo que su poder se está debilitando y son capaces de cualquier cosa, ¿no? Los imperios suelen morir matando y ese es el peligro que tenemos, ¿no? Pero bueno, yo en ese aspecto yo creo que se abren nuevas perspectivas que tenemos que aprovechar. Y yo creo que en el caso de Cuba, pues efectivamente tienen una capacidad de creación y de regeneración y de trabajo que, bueno, si a lo que les pasa a Cuba nos pasara a cualquier país de Occidente, no durábamos ni 2 días. O sea, tuvimos el apagón de 8 o 10 horas aquí en España hace menos de un año y fue un caos. Y allí que tienen apagones todos los días y salen adelante. Y bueno, o sea que en ese aspecto es un pueblo envidiable y estupendo y maravilloso. Como casi todos los pueblos, por otro lado. El problema son los gobiernos generalmente. Pues muy bien, con estas interesantes reflexiones nos quedamos. Muchas gracias, Paco, por haber Gracias venido. a vosotros por invitarme. muchas gracias. Y para hablar de Cuba, que bueno, no sé si esto llegará a muchos sitios, pero bueno, a donde llegue pues será otra visión diferente. Así que gracias. Totalmente. Muchas gracias. Eres marxista. Eres marxista, pero todavía no lo sabes. Pues nada, bienvenidos camaradas a nuestra sección Eres Marxista. Hoy volvemos un poco al Eres Marxista más clásico, que últimamente estábamos haciendo un poco cosas más locas y volvemos a buscar unas películas comerciales de Hollywood y descubrir cómo, aunque intenten evitarlo, a veces se les escapa un poquito de mensaje de lucha de clases. Y esta semana hablamos de la trilogía moderna del Planeta de los Simios, porque aunque estas películas ya sabemos que no son marxistas, de hecho son profundamente yanquis en muchas cosas, vamos a ver cómo tienen cosas revolucionarias, sobre todo cuando empieza esta trilogía, aunque según van avanzando las películas se van cargando todo el mensaje que tenía. Las películas nuevas, para quien no las haya visto, empiezan con un científico que desarrolla un medicamento experimental para curar el Alzheimer, porque tiene a su padre enfermo de Alzheimer y está obsesionado con ello. Nuestro fármaco permite que el cerebro se recupere por sí solo. Lo llamamos la cura. Pero el tratamiento acaba aumentando la inteligencia de los simios en los que está probándolos. El fármaco estimula el funcionamiento del cerebro. O sea que aumenta la inteligencia. Y acaban suspendiendo sus estudios porque la mona que desarrolla inteligencia se pone un día agresiva al defender a su cría recién nacida, que será César, el protagonista de nuestra historia. Esto está mal, Will. Pero puede llegar a cambiar vidas. Hay cosas que no debemos cambiar. El científico, para salvar a este pequeño simio, se lo lleva a su casa y allí le enseñará, le tratará casi como un humano y se irá dando cuenta de su
su inteligencia y cómo empieza poco a poco a desarrollar conciencia propia. Este simio, César, crece viendo cómo los humanos usan a los monos como herramienta. Los encierran, experimentan con ellos, los tratan como seres inferiores. Un día, César, tras una pelea con un vecino por defender al padre enfermo de Alzheimer, es encerrado por las autoridades en un refugio de monos, donde el maltrato al que son sometidos todos estos simios les lleva a descubrir algo peligrosísimo para cualquier sistema de explotación, que los simios no son inferiores, simplemente están dominados. Tenemos una víctima. No te imaginas a lo que te enfrentas. No son seres humanos. Y aquí empieza literalmente en la película una revolución. Los oprimidos toman conciencia, se organizan, liberan a sus compañeros y se enfrentan al poder establecido. La película funciona casi como un relato clásico de rebelión obrera, una especie de Espartaco moderna donde los esclavos se levantan contra los dueños. Se escapan de la prisión, César libera la mente de todos los simios, lo cual funciona muy bien como metáfora de la toma de conciencia. Y tras enfrentarse a la policía de San Francisco, se irán al bosque a continuar su lucha. En esta película, los monos son siempre los buenos, los revolucionarios, aunque César tenga que frenar a alguno para que no se pase con la venganza hacia los humanos, pero de todas formas se nos muestra la revolución como algo claramente positivo. La película aquí está del lado de los oprimidos y acaba bien para todos, pero claro, esto es Hollywood. No iban a dejar que este mensaje acabara aquí y que esto quedara así. Y para eso están la segunda y la tercera película, para desmontar todo esto. La revolución puede empezar, pero jamás puede consolidarse tranquilamente. En El amanecer del planeta de los simios, que es la segunda parte, han pasado años desde la rebelión. Los simios viven organizados bajo el liderazgo de César, mientras la humanidad intenta reconstruirse porque el virus que hacía listos a los monos era muy contagioso y ha destruido las sociedades como las conocemos. Un grupo de estadounidenses inmunes a este virus necesitan recuperar una presa hidroeléctrica, que ellos dicen que es la única forma que tienen de conseguir energía para poder comunicarse, a ver si existe más gente con vida en la Tierra. Lo malo es que la presa está justo donde están asentados los simios. Aquí se representa a un grupo de americanos intentando colonizar a los simios, diciendo primero que vienen en son de paz, pero con su imperialismo para quitarles la energía. Llegan a territorio ajeno diciendo que necesitan recursos para sobrevivir, pero automáticamente dan por hecho que tienen derecho a entrar armados sin poner condiciones y decidir qué ocurre allí. Nunca ven realmente a los simios como iguales políticos. Los consideran salvajes, peligrosos, que deben ser controlados. ¿Sabéis lo que más me asusta de ellos? Que no necesitan energía, luz, calor, nada. Esa es su ventaja. Es lo que los hace más fuertes. Y esto funciona como metáfora también de cómo las potencias occidentales han tratado históricamente a países del sur global. Primero se presentan como atrasados o violentos, luego justifican la intervención militar o económica y finalmente llaman terrorismo a cualquier resistencia. ¿Eres consciente de que van a atacarte? ¡Son animales! La segunda película casi parece una metáfora accidental de la política exterior estadounidense en no sé cuántas guerras en los últimos 100 años para obtener petróleo, litio o recursos estratégicos. César es el único que puede detener esto. No quieren una guerra. Salvaré a la raza humana. Pero la trampa de la película, el problema real de los simios aquí no vendrá del exterior, sino del interior. Como hemos dicho, Hollywood acepta las revoluciones mientras sean épicas y emocionales, pero que terminen en tragedia, que no terminen bien. Lo que no soporta es una revolución exitosa que consiga mantenerse en el poder. Y esto pasa constantemente. Por ejemplo, viendo esto me venía a la cabeza también Daenerys Targaryen en Juego de Tronos, que empieza liberando esclavos y destruyendo sistemas esclavistas durante varias temporadas. Prácticamente parece una revolucionaria anticolonial, pero llega un punto en la serie que tiene que decirnos: uy, cuidado con darle demasiado poder a una revolucionaria. Y entonces hacen lo típico, el poder la vuelve loca, violenta, autoritaria. Además que el pobre personaje era uno de los más queridos y le dieron un final terrible a la pobre señora. Pero si no podía acabar de otra manera. Sí, Iván, a ti tampoco te gustó. Tú no existías cuando salió ese final. No puedes enfadarte, tú también con Juego de Tronos. Suerte que no te llamaron Daenerys de la Tormenta. No, por favor. Muchísimas Daenerys. En clase de Iván no hay ninguna, pero existen, sí. Existen. Sin embargo, el planeta de los simios hace algo ligeramente distinto a lo que decíamos de Juego de Tronos. Aquí el protagonista no es el que se transforma en monstruo. Él sigue intentando evitar la guerra durante todas las películas y mantener ciertos principios morales. ¡Simios! ¡No quieren guerra! Aquí el que se radicaliza es su mano derecha, que se llama Kova. Y aquí no se han andado con una metáfora muy elaborada. Le han puesto el mote que tenía Stalin durante la clandestinidad, para que quien vea que tiene el mote con el mismo nombre ya sabe qué tipo de personaje es el que van a crear aquí. Kova es un simio que fue torturado durante años por humanos y que no confía absolutamente nada en ellos. Mientras César busca convivencia, Kova cree que el conflicto es inevitable. César quiere humanos más que a simios.
Aquí es donde la película podría introducir algo interesante. Digo podría porque es verdad que acaba dejándolo en algo un poco simple. Y es que César y Koba no son simplemente el bueno y el malo, sino que representan dos respuestas distintas a la opresión. César conoció el afecto humano y cree que la convivencia todavía es posible, mientras que Koba solo ha conocido la tortura, jaulas, violencia y su respuesta es más desde la venganza. Y esto podría incluso también llevarse a una pregunta más incómoda de hasta qué punto el propio sistema es el que crea a sus monstruos. Hasta qué punto, por ejemplo, Occidente con su trato, por ejemplo, hacia Oriente Medio no es el que ha creado los grupos terroristas. Las metáforas podrían estar aquí en la película, ¿no? Koba no se hace violento porque sí. Koba es el producto directo de los años de explotación y brutalidad. Pero claro, Hollywood termina transformando toda esta rabia política en extremismo peligroso y le acaban convirtiendo en un malo muy malo de película que incluso llega a matar a los suyos propios para quedarse con el poder, ¿no? El sistema nunca aparece como responsable final de la violencia. El problema acaba siendo siempre del revolucionario radicalizado. Y aquí la metáfora también es clarísima. El revolucionario moderado sí puede ser un héroe, pero el revolucionario radical automáticamente se convierte en amenaza. Claro, yo creo, o sea, al final no vamos a hacer aquí un podcast que diga no a la violencia en determinadas situaciones, que es un poco de que eso, al final se da por ok al líder que no, que quiere convivir con los humanos y no al que dice, oye, realmente me quiero vengar porque llevan torturando toda la vida, me han generaciones. Y encima tú te conviertes de esto, ¿no? Que parece que tú das una torta y eres tú el violento, no el que te está. Claro, o sea, has estado eso, años y años maltratado y encima dices, ay, no, pobres humanos, que es que lo hacían con toda su buena intención. Entonces, bueno, sí hay Hollywood, como siempre, metiendo su mensaje. Sí. Y también aparece, yo creo, aquí una contradicción que hemos visto muchísimas veces en la historia real, que es que si intentas transformar el sistema sin poder militar, probablemente el propio sistema te destruye igualmente. Pues nos viene Salvador Allende, que intentó transformar Chile democráticamente sin tener las estructuras militares, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que el sistema respondió con un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos. César, que es el que intenta negociar, contener la violencia y convivir, y aún así los humanos terminan atacando a los simios e intentando eliminarlos. Los dos tenemos familia. Tú quieres proteger a la tuya y yo quiero proteger a la mía. Es la única posibilidad de alcanzar la paz. Entonces aparece la gran contradicción que se puede dejar entrever en la película, que es que si no usas la fuerza, el sistema puede aplastarte, pero si te defiendes mediante violencia organizada, automáticamente pasarás a ser presentado como un monstruo, te van a criminalizar. Bueno, la moraleja un poco de la película parece que fuera no hagas revoluciones violentas, pero tampoco esperes que las pacíficas sobrevivan más de 5 minutos. Es decir, no hagas nada. Quédate en el sistema tal y cual está. Total. Y luego llega además la tercera película, que es la guerra entre humanos y simios total. Entonces, ya vienen los militares porque los otros les han avisado, César intenta salvar a su pueblo, mientras un coronel humano muy malvado, unido con los antiguos seguidores de Koba, dirige una ofensiva militar brutal contra estos monos. No empecé esta guerra. La película aquí abandona casi por completo el espíritu revolucionario inicial y se convierte en una historia sobre supervivencia, sufrimiento, sacrificio. Y esto también me parece un mensaje importante, que aquí muestran cómo la revolución deja de ser esperanza colectiva y pasa a convertirse en una tragedia inevitable. Exactamente el tipo de final que Hollywood se acepta. Porque al final César, si salva a un grupo de simios, consigue llevarlos a una especie de tierra prometida, lejos de los humanos, y justo muere después. Pero esta revolución no construye un nuevo sistema organizado ni derrota las estructuras, simplemente logra sobrevivir escapando. Y César pasa de ser una figura revolucionaria a una figura casi religiosa. Parece un Moisés llevándoles a través del desierto, guiando a su pueblo, que se sacrifica por ello, los salva y mueren cuando alcanza la libertad. Tuve piedad de vosotros, pero ahora estáis aquí para exterminarnos para siempre. Sí, está bien en el sentido de que incluso en un mundo tan fantasioso como este, Hollywood meta la idea de que cualquier intento de salirte del sistema va a ser atacado con toda la fuerza que pueda para destruirlo. Totalmente. La historia del ser humano nos ha conducido hasta este momento. Lo irónico es que nosotros os creamos y la naturaleza no ha dejado de castigarnos desde entonces. Esta es nuestra última batalla y si perdemos, este será un planeta de simios. Lo único que eso, que aquí la revolución deja de ser política y parece convertirse en un mito moral y espiritual. Porque Hollywood se siente muchísimo más cómodo con un revolucionario mártir que con un revolucionario gobernando durante décadas. Y ahí vuelve a encajar también hay cierto paralelismo con Cuba y con lo que hemos hablado hoy de cómo el Che muerto sí ha funcionado como icono pop y se ha vendido y no parece no haber generado problemas frente a un Fidel Castro resistiendo durante décadas el imperio que ha resultado mucho más incómodo.
El revolucionario muerto se convierte en camiseta, el revolucionario que gana se convierte en amenaza. Las revoluciones en Hollywood siempre tienen que acabar antes de que empiecen a gestionar ministerios. Así que sí, El planeta de los simios no es cine marxista, pero con muchas películas comerciales deja escapar contradicciones interesantes casi sin querer. La primera película, como decíamos, planteaba la rebelión de los explotados contra los opresores, la segunda muestra cómo el imperio invade territorios ajenos para controlar recursos estratégicos, y toda la trilogía refleja el miedo enorme que tiene Hollywood a cualquier revolución que realmente pueda triunfar y mantener en el poder. Porque el sistema puede aceptar rebeldes románticos, héroes trágicos y revolucionarios derrotados. Lo que nunca aceptará es una revolución que funcione. Y recordad, en Hollywood siempre habrá monos revolucionarios, pero jamás les dejarán nacionalizar los medios de producción. En este programa ya no se puede decir nada. Buenas tardes, Elías. ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás? Madre mía. Estáis todos cambiadísimos, habéis crecido, ¿eh? Sí, ¿no? Madre mía, ¿eh? ¿Los echabas de menos? Madre mía, ¿eh? Esto de grabar todas las semanas... Es así. Hay semanas que se hacen más largas que otras, ¿eh? Así es. Y ya de aquí a verano ya igual se nos complica la cosa, ¿eh? Yo me voy con el yate a surfear. A surfear. En concreto. Muy bien. Al Mediterráneo. No, en el Mediterráneo no se surfea. ¿Cómo se nota que eres pobre, Carlos? Totalmente. Sí, pero si no grabamos en junio es porque se va de viajes continuados, uno tras otro, uno tras otro. Sí, pero se irá ahí a la Cañada Real o a cosas a dar de comer a negritos. Estos viajes. Eso es lo que me gusta a mí. Vosotros. Exactamente. Los progresistas. De ahí vengo. Vosotros, educadoras infantiles o mexicanos, iraníes, Willis Toledos, Bardenes, seguidores de la Agenda 2030, en general, abortistas. Sí somos. Efectivamente. Bueno, he tenido miedo de venir hoy, ¿eh? ¿Por? No sabía si me ibais a echar. ¿Por qué? Como últimamente soy muy de echar a gente de los sitios. ¿A quién? Hombre, a tu querida presidenta. Claro, no se puede decir que un país es un narcoestado porque se echa a la gente de los sitios. La verdad es que qué vergüenza cómo lo han tratado. Bueno, pero la verdad es que sí. Creía que ibas a decir qué vergüenza. A ver qué dices. Te la ha liado Carlos ahí. A ver qué dices, porque la verdad es que... Bueno, los amigos de vuestros amigos, la verdad es que nos tratan fatal. De las educadoras infantiles. La verdad es que los amigos de las educadoras infantiles nos tratan fatal Es que hoy en día no se puede decir que eres español. Ya. En ningún sitio. Ni que México es un narcoestado, claro. Pues es que no tengo nada en contra. O sea, la verdad es que... ¿Cómo se llama la señora esta? ¿Ayuso? La presidenta. Bárbara no sé quién. Schenzer. ¿Y qué puesto tiene? ¿Presidenta? Vale. A saber cuántos negocios de los que no habláis tiene con Pedro Sánchez y Zapatero. Y Maduro. Pero si está en la cárcel. En una cárcel federal. Eso... Por algo estará en la cárcel. Por algo estará en la cárcel, efectivamente. Algo habrá hecho. A lo mejor es el primero de muchos. ¿El primero de muchos en ir a la cárcel? Hombre. El primero de muchos. No ha habido antes tampoco de Maduro. Les habéis tenido ahí mantenidos todo el día entre el cine español y la droga. Les habéis tenido a toda esta gente subvencionados los unos a los otros, y Canal Red, todos ahí. O sea, todo es así. Igual es un poco delito esto que estás acusando a gente de... No. O sea, si te fijas, no he acusado de nada a nadie. O sea, en realidad no he acusado de nada a nadie. O sea, rebobina y verás que no... En realidad... ¿sabes? Solo has dicho palabras. O sea, quiero decir. Vale, yo estaba entendiendo. Yo tengo mis abogados, ¿eh? Estaba entendiendo. No soy pobre como vosotros. Era narcoterrorista esta mujer. Bueno, eso lo has dicho tú. Atente a las consecuencias. Bueno, hay un momento en el que una diputada socialista, supongo,
de México se acerca en un acto o en el aeropuerto o en algún sitio a la buena de Ayuso y le dice, mira, perdona, tal, no sé qué, es que has dicho cosas de los mexicanos que no están bien. Y dice Ayuso, ¿acaso yo he dicho México malo no, ¿Lo habéis oído? Es buenísima esa frase. México malo no. Dice, bueno, es que dices cosas de los mexicanos que, bueno, no sé qué tal. Dice, ¿acaso yo he dicho que México malo? Ah, mientras no digas eso. México malo no, Puedes decir México terrorista. Pegar no, México malo no, ¿Acaso ella ha dicho eso? Eso no lo ha dicho. No lo ha dicho. Ya. No lo ha dicho. Más daño hizo Mago de Oz que se tiró 20 años diciendo viva México, cabrones. O sea, y de eso no habláis, De eso no habláis. Somos la izquierda con nuestro doble rasero. Eso no habláis porque a Mago de Oz, como a Ábalos, lo que le gustan son las prostitutas. Sí. Y eso… Confirmamos. y de eso no queréis hablar. Porque no sé si sabéis que vuestro amado Ministerio de Transportes, ahora llevado por el bueno de Óscar Puente, ¿sí? Que es un faltón. La verdad que… Faltonetti. Es un tuitero explosivo. El Ministerio de Transportes llevó a 2 prostitutas desde Andalucía al parador de Teruel para hacer un trío con Ábalos. Pues… Claro, porque si era el Ministerio de Comercio no las podía transportar. Pero claro, es que el Ministerio de Transporte… Estaba haciendo sus funciones. Las meten una vez, no se entera nadie, que esas 2 señoritas de bien son lo que son, que no quiero decir yo aquí lo que son. ¿Qué tiene Teruel? Nada. Un aeropuerto increíble. Cállate. Seguro que la llevó en avión. Ese aeropuerto lo habrás creado tú, ¿sabes? Para venir aquí, sacar el tema, no sé qué. Aeropuerto a tener. Teruel no tiene nada. Estoy seguro que eso es un croma o una simulación de ella. Un escenario de un… ¿Cómo se dice lo de un plató? ¿Sabes? Que me puso ahí Miguel un día que yo iba por una calle de Teruel, por un camino de cabras, que es lo que tiene Teruel, que no tiene otra cosa más que camino sin asfaltar. Y me puso ahí arquitectura efímera de esta, como lo de… De cartón piedra. Eso. Vale. Es que Teruel tiene aeropuerto, va a tener. Se ha caído por ahí alguien. Sí, va a tener. Pero todo bien. Se acaba de marcar un Juan Carlos I. Por Juan Carlos I, mi rey, el que me firmó a mí mi título. El que te da de comer todos los días. A ver si le dejan volver ya a España. Hombre, es que menuda vergüenza. También. Que casi le han pillado los misiles ahí. Menuda vergüenza. No le dejéis volver a Juan Carlos. Bueno. Juan Carlos. Ya no sé de qué estaba hablando. Pues, frase de Ayuso. Teruel. ¿Qué tiene Teruel? Además de nada. Un parador. ¿Para qué? Porque vaya Ábalos a hacer historias de amor de OBK con 2 prostitutas pagadas por ti, por mí, por todos. Por los impuestos. Por esto no hay que pagar impuestos, porque da todo para prostitutas de Ábalos. Vale. Ahora eres anarcoliberal. No. De anarco nada. Liberal Solo también. liberal. Liberal tampoco. Soy tradicional. Bueno, liberal sí, porque yo estoy a favor de todo en realidad. Vale. Sí. Menos de pagar impuestos. No, de pagar impuestos. Boicota los impuestos. Y de las prostitutas en contra, a no ser que las utilice yo. Si las utiliza Ábalos, buen está español. mal. Pero, ¿de dónde se los había traído? ¿De Málaga? De Andalucía. En general, Andalucía como… No sé. Porque en Teruel, como no hay nada, tampoco hay señoritas de bien. Caprichos de señor rico, entiendo. Bueno, que serían… Eso es lo que estáis vosotros a favor. De Podemos. Mucho prohibir la prostitución. Que cada uno haga lo que quiera, hombre. Pero en cambio, bien que sustentáis a Ábalos haciendo un trío. Porque Ábalos, en realidad, lo que es un romántico. Es lo que es. Esto me está costando mucho. Ay, días también. Tengo más temas, Vale, pasemos al siguiente, por favor. Tengo más temas porque… No, es que claro. O sea, la vida no es sí o no. Blancos o negros. No. La vida… ¿Pero hay que posicionarse? No, la vida sí, perdón. La vida sí que son o blancos o negros. ¿Sabes? Lo que vosotros queréis hacer con todos los temas, incluidos también con Ábalos o la prostitución o el tema que sea, es polarizar. Vale, sí.
¿vale? Porque vosotros lo que estáis es a favor de los extremos, pero solo de unos, de los que a vosotros os interesan. ¿Sabes? Sí, el extremo de los derechos humanos. Anda, derechos humanos. Anda. Bueno, vamos a ver. Lo que no se puede en la vida es mezclar deporte con política. O sea, por ejemplo, que el Barça haya ganado la Liga, bueno, suficiente es que la ha ganado siendo catalanes. Suficiente. Porque ¿qué liga era? ¿Qué liga era? La española. Vale. De fútbol. Guay, Por esta supuesto, noticia me la masculina. sé. Porque la noticia, o sea, quiero decir, la liga de Dime si fútbol. una noticia de fútbol. La noticia de fútbol, o sea, la liga de fútbol es masculina. Sí, y hay otra femenina. Nah, que cojona para ver otra. Esa no existe. O sea, ¿a quién le interesa eso? A nadie. Bueno, el caso es. La liga, ¿quién la ha ganado? Suficiente es que la ganen los independentistas. Un independentista como quién? Como Lamine Yamal, que es moro independentista catalán. Digo, ¿dónde se quiere independizar? ¿De África? Se querrá independizar de todo, se querrá independizar. Ahí. Seguro que es amigo de la gente del Raval de Barcelona. Bueno, el caso. No creo mucho. ¿Seguro? Vale. Ahí se conocen todos. Bueno, el caso es. Suficiente es que hayan ganado. Suficiente es que les dejen cortar las calles. Ahora bien, que saque una bandera de Palestina el chaval este. Son ganas de provocar. Que extremismos no, tío. No, claro. A uno que se moja. Esto dejo 30 segundos de reflexión. Dejo 30 segundos de reflexión aquí cada cual. Bueno, mira, es que no puede ser. Vamos a ver. Que en Granada la gente vaya con camisetas que ponga antifascist bitches. Uf, es toda una provocación, por otro lado. ¿Qué necesidad tú tienes de ir en contra de nadie? ¿Anti qué? Eres tú. Está bien que le pegara. ¿Cómo? Bueno. Yo lo que digo. No. Yo lo que digo es que. ¿Cómo? Esta gente no se entera. Es que no sabes la noticia, claro. Esta gente no se entera. Ya que me había enterado de una, de la de Lamine Yamal. Ya te has venido arriba y claro. Hay una persona, no sé dónde ha sido, Granada. En Granada, que iba con una camiseta de antifascista. Antifascist bitches. Eso ponía y le dieron una paliza por llevar esa camiseta. ¿Por qué? Vale. Pegar está mal. Porque Elías todo lo que trae aquí está contextualizado, ¿eh? Parece que no, pero sí. Pegar está mal. Pero claro, es que a lo mejor esa persona también se han sentido atacadas por la camiseta que ponía antifascist bitches. Que esa persona no cogió el tren hacia Teruel. Claro, es que podríamos poner en esta mesa a preguntar cómo se han sentido esos muchachos que han visto esa camiseta que ponía antifascista bitches. Pobrecitos, qué pena nos dan. Sí. No se habla de eso. Si tuviesen un accidente grave, no lloraría por ellos. Ay, Dios mío, cómo somos. Mira, hablando de accidentes, no sé si es la tercera o cuarta vez que han intentado matar, asesinar al bueno de Donald y no el pato, el otro. Pero le quedan muchos intentos de asesinato para llegar a Fidel, ¿eh? Que hemos hablado de ello antes. Bueno, es que claro, siempre Elías vamos a no mezclar está. cosas. Que si empezamos a polarizar. Yo hablo de Donald Trump, vosotros de Fidel. Es que no. Así no se puede. Así no se puede, claro. Claro. Pero así no se puede. A mí lo que me extraña es que no le hayan matado ya a Donald Trump, porque es como un blanco. Eso es lo que vosotros quisierais. Un blanco muy fácil, tan naranja. Eso es lo que grande. vosotros quisierais. O sea, y si no le intentan matar, o sea, si no consiguen matar a alguien de fuera, lo va a matar su servicio de seguridad. Porque Hombre, cuando alguien de le fuera- cogen alguien de y fuera- le tiran ahí. Cuando dices alguien de fuera, te refieres a un moro. O un negro. Efectivamente, claro. Bueno, o un latino en Estados Unidos. Un latino, ¿no? Claro, efectivamente. Un mexicano peligroso. Mexicano. Bueno, es que claro. Pero México no. Bueno, México malo. México malo no, ¿eh? México malo no. Bueno, mira, desde aquí solo podemos pedir que todo lo que tenga que ver con Donald Trump vaya lo mejor posible. Que se mejore. Que se mejore, hombre. Sobre Todos todo los que, intentos de asesinato que vayan lo mejor que posible. se mejore, que todo vaya lo mejor posible, que todo vaya como tiene que ir. Todo es como debe ser, todo va como debe de ir. Se muera cuando se tenga que morir. Cuando Dios quiera. efectivamente. Cuando Dios le haga Eso siempre es así. ¡para arriba! Como cuando vosotros que sois pobres, que habéis vivido en casas de más de 2 plantas,
que llamaba la madre al Richard y le decía, sube que están las salchichas, pues así San Pedro con Donald. También. Que diga, Donald, sube que están las salchichas. O por el telefonillo, que esto también lo hacían vuestras madres, vosotros que sois pobres y tenéis telefonillo en casa, claro. Mientras lo haga San Pedro y no Epstein, sube, que San tengo aquí Pedro. unos niños. Que están las salchichas. Claro. Pues con esto quedamos. Con esto quedamos. Pues muchas gracias por tu sección, Elías. Gracias a vosotros por tener una sección en mi programa. Gracias a todos por escuchar a Elías en la 106.7. Gracias a todos por escucharme a mí, efectivamente. Y recordad que no odiamos los lunes. Odiáis el capitalismo. Polarización, ¿ves? Polarización. ¿Qué os habrán hecho los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos? Tu enemigo es el saber, el que hay detrás de los gobiernos. Expropiese. El capitalismo, saben ustedes que siempre lo digo, es incompatible con la vida y por eso soy comunista. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y returados por la dictadura a poder hablar. Ese es lo que les puede hacer. Expropiese, señor alcalde. ¿Por qué no lleváis dispuesta contra toda villanía una hoz de rebeldía y un martillo de protestar? Expropiese. No odias los lunes.